La porción que nos toca ahora es los versos 12 al 30 del capítulo 1 de Filipenses. Ayer estudiamos los versos 1 al 11 del capítulo 1. Ayer vimos que Pablo está escribiendo a una iglesia muy querida y él tiene una petición que hace a Dios en cuanto a esta iglesia. Y su petición es que su amor abunde aún más y más. Para la iglesia de Filipo, Pablo tiene el deseo de que tengan avance en la santificación, de que su vida cristiana se mejore. Y después de pasar las cosas mencionadas en los primeros 11 versos, hicimos 3 conclusiones. La primera, que la santificación es la obra de Dios en nosotros. Eso sacamos del verso 6, que dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En vosotros, una buena obra que fue comenzado en vosotros. Entonces la santificación es la obra de Dios en nosotros. Y también concluimos que la santificación tiene comienzo y fin. El que comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comienzo y fin. Y la tercera conclusión que hicimos es que la santificación es una obra progresiva. De las palabras del verso 9 que dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Una obra progresiva en nosotros, hecho por Dios, que tuvo su comienzo y tendrá su fin. Y posible sería propicio añadir otra cosa que no decimos ayer, pero bueno, lo decimos, pero no en forma de conclusión, que la santificación es el aumentar el amor, o es perfeccionar. De ahí Pablo parece que deja su petición, ya lo ha hecho, lo ha expresado con las palabras, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahí deja su petición y empieza a contar algo de su propia experiencia. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cosas que le han sucedido es que fue llevando ofrenda a Jerusalén.
En Jerusalén entregó la ofrenda para la ayuda de los santos en Jerusalén, que eran pobres. Esa ofrenda traía de los gentiles, de los griegos, se puede decir, de los conversos de otras partes. Llegando a Jerusalén, los hermanos en Jerusalén le dieron un consejo. Hermano Pablo, muchos están llevando una mentira en cuanto a su persona. Que tú desprecies la ley, que tú no andas como fuiste enseñado, conforme a la voluntad de Dios. Haga esto, paga la cuenta de estos hermanos para que ellos tomen una purificación especial y los hermanos de Jerusalén van a saber que tú también eres obediente a la ley. Entonces se encontraba en el templo con estos 3 hermanos, creo que fueron, cuando unos judíos, ciertamente que habían viajado en otras partes del mundo y sabía qué plaga era este hombre, le vieron y empezaron a gritar: este es él que hace todo el mal en cuanto a nuestra religión. Pronto fue agarrado, empezaron a matarle. Pero vino la guardia romana, le sacó de entre el medio de la multitud y hasta pusieron a Pablo en sus hombros y le llevaron hasta el castillo de San Antonio, donde entonces pasó un tiempo, tuvo sus entrevistas con el Sanedrín y al fin, cuando el pueblo judío hicieron planes para matarle secretamente, fue llevado a Cesarea. Pasaba que unos 2 años allí esperando juicio y al fin hizo su petición que sea juzgado ante César. Y entonces recuerden que de ahí tuvo un viaje de ser llevado a César, que cambió de un barco a otro y después iban a pasar un tiempo en una isla para pasar el invierno, pero después el capitán, no recibiendo la palabra de Pablo en cuanto a estas cosas, decidió viajar. Vino un tremendo noroeste que soplaba duro y llevaba el barco sin control por medio del mar Mediterráneo. Y ahí pasaron días sin ver el sol ni las estrellas, siendo llevado a la voluntad del viento. Y estaban ya haciendo todo lo posible para rescatarles, pero no hubo posibilidad. Hasta después de 14 días naufragaron en las piedras, en la costa de una isla en medio del mar Mediterráneo. De ahí pasaron un tiempo y fue llevado después en otro barco a Roma, y en Roma se encuentra prisionero por su fe en Cristo, por su predicación en Cristo. Y entendemos que fue prisionero en una casa, y prisionero no solo enjaulado en una casa, sino con cadenas. Es decir, que estaba encadenado con una cadena posible de 2 metros a un soldado, de día y de noche. Y pueden imaginar cómo es la vida vivir encadenado. Terrible, ¿no? Pero piensen otra cosa. Piensen el soldado, de estar atado a un Pablo. Esto sí es cosa en que pensar, ¿no? De estar a Pablo 6 horas seguidas, y después pasa a otro 6 horas seguidas, y a otros 6 horas seguidas. Pero esto es estar atado al mensajero de Dios. Y seguramente este tuvo su efecto. Y por eso dice que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio. El Evangelio se va avanzando en la situación en la cual encuentra. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Seguramente los guardias, los que fueron encadenados a Pablo, eran los del pretorio.
El pretorio fue un equipo especial que fue formado por Augusto César. Y él escogió unos hombres para ser guardianes de Roma, para guardar la ciudad. En el tiempo de Tiberio, él concentró este grupo en un campamento fortificado. Y al fin llegó a ser 10,000 hombres escogidos especialmente por el emperador. Estos 10,000 hombres entonces tenían un oficio especial y llegaron a ser gente de mucha importancia hasta que en fin este guardia del emperador llegaron a ser los que escogieron a los emperadores y llegaron a ser la fuerza política de Roma. Entonces, atado a Pablo, parece que entre el pretorio, entre la guardia de esta clase, es la guardia más fino de todo el país, es la policía más alta o el ejército más alto que había, entre estos empezaron a convertirse a Cristo. Porque todos llegaron a saber, ¿por qué estoy atado a este hombre? Pues no tenía que pasar muchas horas después de saber que este hombre tenía una preocupación y una sola. Tenía un motivo de vida. Y estos entonces dieron cuenta y entre ellos se convirtieron, porque al fin del libro, con gozo seguramente dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Es decir, la casa de César, los que servían a César, sus siervos, sus soldados, su familia, ¿no? Entonces aquí tiene un efecto directo en cuanto al progreso del Evangelio, las cadenas de Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y pasa a otro efecto que tiene este encarcelamiento. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces se ve otro efecto. No a él que está encadenado a Pablo, sino el efecto de la hermandad. Que entre ellos, sabiendo de que su campeón de batalla en favor del Evangelio, ahora no puede salir a predicar. No puede ir a España, no puede ir a Filipos, no pudo ir a Éfeso. El Evangelio fue atado, se puede decir, porque a este le fue encomendado el Evangelio y ahora está atado. Pero eso trae también su efecto. Trae un efecto entre la hermandad. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo era estrechamente relacionado con el avance del Evangelio. El gozo de Pablo no fue relacionado con las circunstancias. La felicidad viene por resultado de las circunstancias. El gozo no es por las circunstancias. Pablo está gozando porque el Evangelio es anunciado. Pero el Evangelio es anunciado en dos maneras. Hay quienes lo anuncian por envidia,
deseando añadir aflicción a las cadenas de Pablo. Seguramente había quienes predicaron ahora con fervor, deseando ser primero en el reino de los predicadores. Ahora, Dios le quitó por alguna razón. Seguramente ya no anduvo tan buenamente. Ahora vamos a avanzarnos, vamos a ser los primeros. Puede imaginar una variedad de cosas que incluyen esto, pero por lo menos dice el verso, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Eso me hace recordar los discípulos antes de la cruz, ¿no? Y sus combates y sus contiendas. Pero aquí entonces tomaron ánimo muchos. Pero uno de los que tomaron ánimo predicar a Cristo, lo hicieron por contención, no sinceramente. Y dice más adelante que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad. Y entonces por contención, no sinceramente, por pretexto, muchos anunciaron a Cristo. Pero también del otro lado dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando envidia y contienda. Tuvimos arriba, ¿no? Vamos a apuntar esto, a ver cuántos tenemos. Por envidia, contienda. En el 15, ¿no? Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Entonces podemos poner aquí grupo 1, grupo 2. ¿Qué otras palabras tenemos en cuanto al grupo 1? Yo he tocado los del 15, ¿qué hay en el 16? Contención va con el grupo 1. Bueno, contención entonces ya lo tenemos con la palabra contienda, ¿no? Contienda o por contención. ¿Qué otra palabra? Pretexto. ¿En qué verso? 18. En el 18, pretexto, pero antes del 18, ¿qué otra palabra tenemos que describe los motivos estos? ¿Qué? Por amor. En el lado grupo 2, ¿no? Grupo 2, sí. Por amor. ¿Qué más? No sinceramente. No, sinceramente, el grupo 1, ¿no? Sí. No, sinceramente. Esta palabra quiere decir sincera, ¿no? Porque se hace trastes de barro y los levanta a luz cuando va a comprar un nuevo traste para la casa, los levanta al sol a ver si se ve algún huequito, porque sin levantarlo al sol no se veía porque pusieron cera en alguna parte quebrada con arena y parecía que era un vaso de primera calidad, ¿no? Entonces para ver si era veraz, verdadero, bueno, de calidad, tenía que ser sincera. Entonces, unos no sinceramente. ¿Qué otra descripción tenemos de los dos grupos? Sufrimiento a las prisiones de Pablo. Añadir aflicción, ¿no? Deseos de añadir aflicción a Pablo, ¿no? Pretexto. Bueno, tenemos por envidia, por contienda, no sinceramente, con deseo de añadir aflicción, por pretexto. ¿Hay otro? A ver, el 16 dice, no sinceramente, pensando añadir por contienda. Tenemos todo de 16, ¿no? Del verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, Por verdad. o por verdad. Por verdad. Entonces, tenemos dos equipos misioneros aquí, ¿no? Dos equipos misioneros. En el equipo número 1, ellos predican a Cristo por envidia, por contienda, no sinceramente, deseando añadir aflicción al apóstol y por pretexto.
Y el grupo, la banda misionera número 2, predican a Cristo, anuncian a Cristo por buena voluntad, por amor y por verdad. ¿Qué son estas palabras que tengo en el pizarrón? Si quiere decir en una sola palabra lo que está todo en el pizarrón, ¿qué es? ¿Qué son? Acción. Acción, por buena voluntad, por amor, por verdad, por defensa del Evangelio. Y al otro lado, por envidia, contienda, no sinceramente deseosos de añadir aflicción a Pablo por pretexto. ¿No son motivos? Todos motivos. Todos son motivos, ¿no? Grupo 1 era por celo. Ahora entonces tenemos los motivos del banda misionera número 1. Los motivos son envidia, contienda, no sinceramente deseoso de añadir aflicción a Pablo por pretexto. Grupo número 2, la banda misionera, tienen sus motivos también. Tienen sus motivos de buena voluntad, por amor, por verdad, para defender el Evangelio. Este hablar sin temor no pertenece a solo un lado. El verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Algunos de quiénes? ¿Los que cobraron ánimo o los que no cobraron ánimo? La mayoría de la hermandad cobraron ánimo. Seguramente faltaban ánimo, ¿no? Pero la mayoría cobraron ánimo, y de estos que cobraron ánimo, habían unos del grupo 1 y otros del grupo 2. Los dos lados hablaron sin temor. Cobraron ánimo, hablaron sin temor, valientes. Banda misionera número 1, banda valiente. Banda misionera número 2, banda valiente. ¿Y qué predicaban los del banda 1? ¿Qué anunciaron? Anunciaron a Cristo, ¿no? Y el número 2, ¿qué anunciaron? Anunciaron a Cristo, porque dice... algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es anunciado por las dos bandas misioneras. Pablo se goza en que Cristo es anunciado por las dos bandas misioneras. Lo que hay de diferencia es que el motivo de la predicación. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por amor. Entonces vemos que en la iglesia verdadera hay quienes no tienen motivos correctos, mas anuncian a Cristo. Y Pablo dice, me gozo que Cristo es anunciado, aunque unos lo hacen para añadir a mí aflicciones. Las circunstancias no le preocupaban tanto como el avance del Evangelio. Y él dice, unos del banda número 2 predican, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta palabra, sabiendo que estoy puesto, es un término de batalla. Uno que toma su tiempo de vigilancia, se dice que está puesto, ¿no? Pablo dice, ellos saben que yo estoy tomando mi puesto en la batalla. Yo estoy puesto, no es una cosa que voy a vacilar, yo estoy puesto para esta cosa. Entonces, pasamos a los versos 19 en adelante. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta el verso 26. Entonces, vemos aquí la esperanza, el anhelo de Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. Pablo tiene un anhelo, una esperanza, un deseo de que pase lo que pase, que si le den libertad o no le den libertad, si el César decreta dedo grande abajo o dedo grande arriba, que él tiene ese deseo, ese anhelo de que en nada seré avergonzado. Él no quiere que sea culpado de pecado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Él quiere que en su vida, en este mundo, Cristo sea magnificado. Este es su deseo, este es su anhelo, que Él no sea avergonzado, sino que Cristo sea magnificado. Y entonces el verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hemos visto los motivos de la banda misionera número 1 y la banda misionera número 2. Y ahora estamos dando una vista a los motivos de Pablo. Sobre todo motivo hay uno que es por encima de los demás. El hombre vive conforme a sus motivos. Una cosa en tu vida es sobresaliente. Esta es la cosa que más que ninguna otra cosa dirija. Y lo que tú haces, donde tú vas, y lo que tú haces, y lo que tú decides, es basado en el motivo principal de tu vida. Para muchos, el motivo principal que afecta toda decisión es el dinero. Eso es lo que ayuda a uno a hacer todo plan y toda decisión. Puede ser para otro la fama. No, que me importa si tengo dinero o no. Eso no es un motivo principal, ¿no? Es que tiene un puesto de renombre entre los demás, ¿no? Para otros, ellos no se dedican al dinero, ellos no se dedican a la fama, ellos se dedican a sentir bien. No sé qué palabra usa en español para dar la idea de comodidad, se puede decir. Muchos en este mundo, su motivo principal es lo que es cómodo para mí. Si para ser rico me cuesta, no me voy a meter a trabajar, ¿no? Si a ser famoso tengo que perder todo mi comodidad o mis amigos o mi dinero, eso no es lo que me motiva. Lo que me motiva es ser cómodo.
Entonces, en esta porción de la Escritura estamos viendo la cosa de la cual sale la vida cristiana, el motivo principal. Y Pablo dice que él tiene un motivo principal, porque para mí el vivir es dinero, ¿no? Porque para mí el vivir es ser famoso, tener muchos seguidores, ¿no? Para mí, pues ni se puede imaginar, el vivir es ser cómodo, porque qué vida sin comodidades tuvo Pablo, ¿no? Entonces, seguramente se va a quitar Ese no fue, pero puede imaginar, posible que va predicando por aquí y por allá, era la fama que buscaba, ¿no? Eso es lo que le motivaba. O como iba llevando bastante ofrendas, seguramente con la predicación, que era bueno para animar a la gente, el bolsillo suyo también tuvo su porcioncito y lo tenía guardado posible ahí en España para jubilarse algún día, ¿no? Con una buena cantidad, ¿no? Pero entonces aquí confiesa lo que es su motivo principal. Porque para mí el vivir es Cristo. Si tenía que hacer una decisión, que voy a hacer esto o voy a hacer el otro, pues ¿cómo me va a afectar en la billetera? No, no fue. ¿Cómo va a afectar cómo me piensan de mí? No fue esto. Pues ¿cómo afectará la comunidad, las cosas que estoy gozando? No, esto no fue lo que afectó la decisión. La decisión fue, ¿hago esto o el otro? ¿Cómo afectará a Cristo y su obra? ¿Cómo afectará el avance del Evangelio? ¿Cómo afectará lo que Cristo quiere de mí? Esto fue el motivo de su vida. Entonces aquí encontramos el motivo de Pablo de magnificar a Cristo y de no ser avergonzado. Pero ese motivo le trajo un dilema. Aquí encontramos el dilema de que ¿cuál será? ¿Que me matan aquí en Roma o que me den libertad? Y parece que en considerar, porque ahora tiene que escoger, ¿cuál voy a escoger? ¿Voy a escoger la libertad? Los hermanos están orando, pero ya un soldado que ha terminado su batalla, un soldado que ha tenido bastante guerras, es lindo pensar en el descanso final, ¿no? Y también me da la idea de que Pablo cree que hay una seguridad en la muerte que es más seguro que la vida. Es decir, en la batalla puede ser que llega otro ataque del enemigo que no soporta. Que puede ser que sea al fin de la jornada, que dice en Corintios, yo seré habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser desechado. Desechado. Entonces, él mire una seguridad en la muerte, según mi parecer, ¿no? Y él dice, pues, creo que escogería la muerte. Porque ahora sé que no estoy con vergüenza, he magnificado a Cristo, y si ahí se sella mi vida, yo tengo una vida eterna, y Cristo lo ha guardado, y Él me guardará hasta aquel día. Pero después, para escoger es difícil. Porque vosotros todavía os faltan alguna ayuda mía. Todavía me necesitan en esta vida. Yo encarcelado aquí, pues no puedo visitarles. ¿Cuál escogeré? Entonces, ¿cómo va a escoger? Pues la decisión entonces es basada en que avance el reino de Dios. Y dice entonces, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando de esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Cómo supo Pablo el futuro? ¿Cómo supo que iba a ser librado? Pues puede ver que él supo que los santos estaban orando. Y eso tuvo mucho efecto, ¿no? Él supo que la oración del pueblo de Dios trae resultado. Y él supo que ellos estaban orando para su libertad. Y también supo otra cosa. En el verso 19 dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Los santos estaban orando y el Espíritu estaba obrando y el pueblo estaba necesitado y entonces él ya pudo adivinar lo que sería su futuro. Que todavía Dios tuvo para él algo que hacer en favor de Cristo y su obra en la tierra. Y por estos medios, él dijo, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. En Timoteo no escribe aquí así. Dice, he terminado mi jornada. ¿No? Pero aquí es así. Entonces la última parte, los versos 27 a 30, son así. Solamente que os soportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Aquí encontramos nuevamente términos de batalla. Sufrimiento, padecimiento, combate, timidez. ¿Se ve esto en el 28? En nada intimidados. En medio de esta palabra es tímido, ¿no? Dijo más adelante, cobraron ánimo. Cosa de mucha importancia en la vida cristiana es ánimo en contra de timidez. Parece que la tendencia es al timidez, de no hablar, de no tomar su posición en la batalla. Esto dice que cuando al fin le llevaron preso, entonces cobraron ánimo. Los hermanos después de Pentecostés pidieron ánimo para presentar el Evangelio. Y aquí dice, habla de timidez y en nada intimidados. Nuestra tendencia natural es hacia el timidez y no hacia la batalla, no hacia el pleito, el peleo. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí vemos que entonces el Evangelio, el avance del Evangelio que fue para Pablo, su deseo principal, trae un resultado, una consecuencia, una demanda. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio demanda un comportamiento. Y este comportamiento es comportamiento de soldado. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces, el Evangelio demanda un comportamiento que es firmeza en un espíritu. Que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿No será que tengan el mismo motivo?
combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros, hermanos cristianos, a vosotros os es concedido, le es dado, le es dejado una cosa, porque a vosotros os es concedido una cosa. ¿Qué cosa le es concedido? Creer en Cristo. No. No solamente que creáis, sino que padezcáis. Porque a vosotros os es concedido que padezcáis. Porque a vosotros es concedido, ¿por qué razón? Por causa de Cristo. ¿Cristo es su motivo de vida? Si Cristo es su motivo de vida, entonces a vosotros os es concedido no solo que creáis, eso sí ya han hecho si son hermanos, no solo que creáis, sino que padezcáis por Él. Vas a estar en una batalla, vas a tener sufrimientos, vas a tener heridas, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Pues de este conflicto hablamos ayer, cuando él llegó a este pueblo, ¿qué conflicto tuvo, no? En Filipos. Que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿El conflicto seguía para Pablo? Él asegura a la iglesia de Filipos que el conflicto va a seguir. Que cuando comenzó el evangelio entre ellos hubo conflicto, que la batalla todavía seguía y que es seguro a los que creen en Él que van a padecer, van a tener conflicto, van a tener que combatir y guardar la firmeza. Bueno, entonces hemos puesto en el bosquejo más que la fe. Es decir, que la vida cristiana incluye más que el creer, más que la fe, ¿no? Entonces vamos a las conclusiones, 3 conclusiones que creo que esta porción de la Escritura nos da. Y la primera dice, el A dice, el Evangelio es la proclamación de Cristo encarnado. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo. Es repetida varias veces que este evangelio que dice en el 27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es un evangelio que ya es acabado y Él lo anuncia, porque Cristo ha peleado y ganado el evangelio. Entonces es la proclamación de Cristo y lo que Él hizo en la tierra. Y mencionamos algo de esto ayer. El B, conclusión B, tengo aceptar el evangelio. Entonces, aceptar el evangelio demanda cierto comportamiento. Demanda cierto comportamiento. Dice 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Aceptar el evangelio, aceptar a Cristo y lo que Él hizo
como su esperanza de gloria, demanda un comportamiento suyo. Aceptar el Evangelio demanda cierto comportamiento. Y en tercer lugar hemos puesto para el C, fe en Cristo garantía, dice. Fe en Cristo garantía. Fe en Cristo garantía. Y entonces son las cosas que tuvimos. Garantía, combates, padecimientos y peligro de timidez, se puede poner, ¿no? Combates, padecimientos y peligro de miedo, mejor puesto, ¿no? De miedo. Esos son términos de batalla, ¿no? Entonces, fe en Cristo, garantía. Y de esto sacamos, donde dice en el 29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, los que creen en Él, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y los versos 27 al 30 hablan de estas cosas. Fe en Cristo, garantía. Para el que cree es garantizado que tendrá combates, padecimientos y peligro de miedo. Entonces hemos hablado en la segunda porción del capítulo 1 en cuanto a motivos. Que hay en la iglesia quienes tienen motivos incorrectos y hay quienes tienen motivos correctos. Pero el motivo sobresaliente para todos debe ser el que tuvo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Ojalá que este sea de cada uno de nosotros y que seamos de la banda misionera número 2, que tiene por motivo amor, predican a Cristo, anuncian a Cristo por buena voluntad, por amor y por verdad, y las demás cosas que enumeramos.